Bueno, estamos de regreso y hemos aquí hablado de pues toda esta reacción que está teniendo lugar en México con motivo de que se está difundiendo una campaña pues contra los migrantes, esta campaña amenazante del gobierno de los Estados Unidos que está pagando, vaya usted a saber la cantidad, pero ya decía Jesús Esquivel que se está pues presumiendo que es una campaña millonaria desde el gobierno de Donald Trump para pues literalmente amenazar a las personas que estén pensando ir a los Estados Unidos de manera indocumentada o de manera no regular, como se quiera decir. Algunos le llaman ilegales, pero en este caso hay que decir, bueno, de manera indocumentada o irregular en lo que se refiere a las personas que pues están migrando o decidan migrar hacia los Estados Unidos. Y bueno, se ha causado un revuelo con toda razón a raíz de que ya hay algunos elementos aquí, principalmente la respuesta del gobierno mexicano, que a través de Gobernación y de, bueno, CONAPRED y Gobernación enviaron esta comunicación, esta carta que es dirigida a quien corresponda. 2 puntos. Ya la leímos más temprano. Esta carta a quien corresponda, dirigida pues a medios de comunicación que han difundido esta campaña de la secretaria de Seguridad, Kristen Noem, está pues señalando que las personas migrantes son criminales, en pocas palabras. Y bueno, pues aquí hay toda una discusión que ya lleva de la mano el pronunciamiento de CONAPRED de que este mensaje es un mensaje discriminatorio, entre otras cosas. Pero por lo pronto estamos en eso y debemos decir y reconocer que quien primero empezó a hablar del tema en México, hay que decirlo así, con una columna suya en El Universal, fue Irene Levy. Irene Levy ya tiene varios días que publicó esto, publicó un artículo que se titula Televisa Univisión, todo junto, porque pues ya Televisa se hizo de Univisión, Televisa Univisión y sus, entre paréntesis, cierra el paréntesis, lealtades. Y aquí esta muy importante especialista en temas de telecomunicaciones, una referencia obligada en la materia y bueno, pues abogada y presidenta de Observatel, también comentarista de Radio Educación y columnista del Universal, escribió hace ya varios días que en el centro y con varias banderas de Estados Unidos en el fondo aparece la secretaria Kristen Noem del Homeland Security, del Departamento de Seguridad, algo así como la Secretaría de Gobernación de México, diciendo: gracias, presidente Donald Trump, por asegurar nuestra frontera, por deportar a inmigrantes criminales e ilegales y por poner a Estados Unidos en primer lugar. El presidente Trump tiene un mensaje claro para aquellos que están en nuestro país ilegalmente: váyanse ahora, si no lo hacen los encontraremos y los deportaremos, nunca regresarán. Durante demasiado tiempo políticos débiles dejaron nuestras fronteras abiertas de par en par, inundaron nuestras comunidades de drogas, tráfico de personas y delincuentes violentos, pusieron en peligro vidas estadounidenses. Pues bien, esos días han terminado, dice la secretaria en esta campaña multimillonaria. Si te vas ahora, puede que tengas la oportunidad de volver y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano. Pero entiendan esto: bajo el presidente Trump, las fronteras de Estados Unidos están cerradas a los infractores de la ley. Sigue la ley y encontrarás oportunidades. Rómpela y encontrarás consecuencias. La elección es tuya, en pocas palabras. Y como bien narra Irene Levy en este artículo que estamos citando esta mañana, donde empezó a hablar del tema, pues dice, mientras ella habla, vemos imágenes de drogas, armas, violencia, así como de cientos de personas que atraviesan el río como si fueran ganado. Terrible, dice Irene Levy en este texto. Esta publicidad transmite la idea de que los inmigrantes son criminales. Inicia con una ráfaga de fotografías de hombres con la leyenda arrestados. No hace ninguna distinción entre delincuentes e inmigrantes. Y ahí sigue Irene en su análisis crítico de lo que es esta campaña y usa, como digo, la palabra terrible.
Irene Levy, gracias que me tomas la comunicación para hablar de este tema, para hablar de lo que has tú planteado desde hace varios días, ahora que ha tomado este vuelco y estamos viendo cómo ya en los medios mexicanos pues se ha difundido ampliamente esta campaña, incluso en eventos deportivos y demás cuestiones de alto impacto. La respuesta del gobierno mexicano ya la conocemos, la dimos a conocer desde ayer y hoy mismo, una referencia de CONAPRED y una postura de la presidenta que adelanta que va a promover algo para que se restituya un artículo que se quitó en tiempos de Peña Nieto, que prohibía que los gobiernos extranjeros pudieran hacer pues este tipo de campañas o campañas en los medios concesionados mexicanos. Irene Levy, buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí esta mañana. ¿Cómo estás, querida Carmen? El gusto es mío. Pues estamos en esto. Tú usaste la palabra terrible y pusiste quirúrgicamente un análisis de todo esto. Ahora están estos nuevos elementos. La difusión en México, en ciertos eventos deportivos y demás cuestiones, y la respuesta del gobierno mexicano. En conjunto, ¿qué estás viendo hablando de lo que tú llamas deslealtades de Televisa Univisión? Pues a mí me sorprende que esto empiece a surgir ahora. Como tú bien lo dices, yo publiqué esto el 17 de marzo y me llamó mucho la atención que el gobierno de México no haya dicho nada sobre esta campaña en la que le está invirtiendo el gobierno norteamericano $200 millones, no nada más a ese spot, sino es una campaña global para, entre muchas comillas, concientizar a los inmigrantes indocumentados que salgan del país, que se autodeporten con este miedo y este terror de que si no, pues nunca van a poder regresar y demás. Es una campaña de miedo, de odio, de discriminación, de terror, que ya había transmitido, exactamente, de estigmatización terrible, y que ya había transmitido Televisa Univisión en Estados Unidos, recordemos, Carmen. Que es donde la viste, ¿no? Sí, en Estados Unidos, incluso de eso escribí, y México no dijo nada. Yo quiero pensar que fue porque dijo, bueno, pues eso está pasando en Estados Unidos, y se alertó hasta que eso empezó a pasar en México. Me parece que es un poco tarde, pero me parece muy bien de la presidenta Sheinbaum que levante las banderas rojas y diga, oigan, esto no lo podemos permitir, y mucho menos en México. Lo que dice la presidenta Sheinbaum es que hay un artículo que fue eliminado de la ley de radio y televisión. Pues sería bueno que nos dijera cuál, porque este artículo que cita no está en la ley de radio y televisión ni en la de telecomunicaciones que se abrogaron en 2014. Este artículo que cita no cita el número ni dice de qué ley, pero efectivamente no lo encontramos, ¿eh? No lo encontraste, no, o sea, dijo que en 2015, si no me equivoco, que estaba 14, en la ley y que lo quitó el gobierno de Peña Nieto, pero entonces tú que eres experta en la materia, dices, ¿ese artículo no estuvo nunca? Pues no sé si nunca, a lo mejor hubo en algún momento. En otro momento, pero en esa ley abrogada, ¿no? No, hice un recorrido, yo me cansé de hacer un recorrido por las modificaciones, no lo encontré ni en la ley de radio y televisión, ni en la ley de telecomunicaciones, ambas abrogadas en 2014, ni en el reglamento de la ley de radio y televisión. Entonces, bueno, pues de entrada ese artículo no está. No existe, por el momento, salvo que nos diga ella, no sé si estuvo vigente en algún momento, no estaba, no fue eliminado en 2014 porque no estaba en 2014. Y bueno, a lo mejor se trata de un artículo que ella va a agregar en la ley de telecomunicaciones que va a ser presentada el día de hoy, Carmen, en el Congreso de la Unión, la nueva ley de telecomunicaciones que será pues discutida en la Cámara de Diputados, entiendo, primeramente. Pues sí, ya adelantó que va a poner en la ley lo que se había quitado. Efectivamente, pues si tú como experta no lo encontraste, puede ser que haya estado en otra ley, en otro momento, en otro año, pero no en el que se dijo. Entonces, bueno, por lo pronto, la intención de poner en la ley algo que diga básicamente que se prohíbe que los medios concesionados del Estado mexicano de radio y televisión puedan contratar o puedan recibir contratos de gobiernos extranjeros para promover o propiciar campañas de algún tipo, pues se va a poner, porque ya lo dijo la presidenta, o sea, va a poner en una ley que está, pues, como dices, por conocerse. Y me parece muy bien,
es increíble, lo que yo resalto, querida Carmen, es que es increíble que tengamos que llegar a eso, ¿no? Es decir, yo pensaría que antes de tener un artículo que prohíba a los medios de comunicación transmitir un spot tan lamentable como el que están pues transmitiendo, pues el código de ética de esa televisora pues les hubiera dicho, ojo, esto no lo puedes transmitir porque es realmente denigrante para tus propias audiencias. No nada más en México, yo te diría, desde que lo transmitieron en Estados Unidos, y lo digo en mi columna, y por eso hablo de las lealtades y deslealtades de Televisa Univisión, pues a mí me parece que esto es algo que tendría que haber levantado una bandera roja, porque no puede ser que tú transmitas, y además por dinero, que transmitas una campaña que denigra a tus audiencias y a las familias de tus audiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que mucha gente pensó quizás que se quedaría ese tema en Estados Unidos, pero pues no. Llegó a México y llegó además en un horario estelar que se decidió transmitir este spot, entiendo, durante un partido de fútbol en horario estelar o prime time, como le llaman. Y bueno, pues esto sí es de extrañar. Por un lado, sí, dentro del marco legal tenemos un articulito en la ley de discriminación para evitar y eliminar la discriminación, pero en realidad esto no implica sanciones para las televisoras o el medio de comunicación. Entonces, en realidad, si hoy vemos el marco jurídico, no hay nada que se los impida. ¿Por qué no hay nada que se los impida? Porque quizás nadie pensó que un medio de comunicación llegaría hasta este extremo. Yo no quiero culpar a ningún legislador porque realmente, Carmen, las situaciones que se están dando hoy lugar en el mundo, un Trump que no hubiéramos pensado que llegaría a este nivel de cosas, una campaña de odio. Son inéditas las situaciones, Son o sea, la inéditas. situación sí es un... Tú dices, no culpo a los legisladores porque no se les pudo haber ocurrido que ocurriera, que sucediera lo que estamos viendo. Ese es un poco el punto. Pues imagínate, no puedes legislar en todas las cosas que se te pueden llegar a ocurrir y hacer una lista de todo lo posible. Por ahí no van las leyes. A lo que sí creo que tenemos que estar extrañados y preocupados es que una televisora mexicana decida transmitir una campaña así. Y no nada más en México, bueno, mexicana, norteamericana, porque es Univisión, sino en Estados Unidos contra sus propias audiencias. Para mí eso es lo grave y me parece muy bien que el gobierno mexicano esté llevando a cabo esta campaña de pues difundir que se trata de una campaña de odio y de estigmatización de los inmigrantes, porque la manera en que se presentan las imágenes y las frases de la secretaria del Departamento de Estado, pues me parece que es evidente que hay una campaña de odio y que tratan de equiparar a inmigrantes indocumentados con violencia y con delincuentes, cosa que no es así. No hay una narrativa equilibrada, Carmen, en el spot en donde diga, bueno, y también tenemos muchos inmigrantes que nos limpian los excusados de los centros comerciales y de nuestras casas y que nos cuidan a nuestros hijos y muchos que están en universidades dando clases. Es decir, no hay una narrativa equilibrada. Y esto lo que lleva es a despertar una ráfaga de odio, de miedo, de temor hacia un tipo de pues cuestión de no nada más los indocumentados, sino vemos en las imágenes el fenotipo, pues de alguna manera étnico, la forma de vestir y la manera de actuar, pues sí se identifica con ciertos migrantes que están en Estados Unidos y que pues esto está creando realmente una campaña de odio y de estigmatización en Estados Unidos y ahora en México. ¿Qué llevó a Televisa? Y eso no lo ha dicho Televisa. ¿Y qué llevó a Televisa a transmitir esto? ¿Es solamente el dinero, querida Carmen? ¿O es esta idea? Sabemos que tienen muy buena relación con el gobierno de Trump, sabemos que hace poco salió Emilio Azcárraga del Consejo de Administración de Televisa y que tiene ciertas investigaciones en Estados Unidos por el asunto de la FIFA, el FIFA-Gate, por este tema de corrupción presuntamente que se está investigando en Estados Unidos. Es decir, hay una serie de cuestiones que me parece que hay que ir más allá
y hay que ir a fondo para saber qué llevó, qué incitó a Televisa a transmitir un spot tan denigrante para sus audiencias, para sus clientes, querida Carmen. Tú agregas en tu columna, que como digo, yo creo que eres la primera que lo publicó. No creo. Fuiste la primera que puso el dedo en esa llaga, en este artículo específicamente hablando de esta campaña en los Estados Unidos. Ahora la estamos viendo acá en las pantallas mexicanas, pero agregas cosas también importantes. Déjame decirte, sumarlo, porque estás hablando sí de lo que es esta salida de la presidencia ejecutiva de Emilio Azcárraga por razones de investigación en Estados Unidos que ya se mencionaron, y otra serie de circunstancias, incluyendo para el tema de Univisión, que es muy fuerte lo que está pasando, lo que ha pasado y sigue pasando con Univisión, esta gran cadena hispana que al final de cuentas, pues no sé si la expresión es correcta, tú me corregirás como experta, se la queda Televisa. Al final el control de Univisión, pues entiendo, se lo queda Televisa, en pocas palabras, y estamos hablando de una cadena de altísimo poder en Estados Unidos y de ejecutivos y personas que controlan la televisora en México, pero también en Estados Unidos, que están involucrados en circunstancias complejas, digámoslo suavecito. Agregas en tu análisis la salida de un querido colega que es Jorge Ramos. Jorge Ramos terminó, no se le renovó el contrato, digámoslo así. Él mismo lo explicó, lo anunció en su momento, pero no se podría imaginar una salida de un personaje tan importante, mediáticamente hablando, con una presencia muy influyente, pues de no ser por alguna razón de algún tipo que no sea la periodística, porque pues la presencia de Jorge Ramos es, digámoslo así, era un activo principalísimo de Univisión y dejó de estar. Dejó de estar, ¿por qué razón? Pues en este contexto de cosas uno puede imaginar ciertas fichas y piezas y movimientos, y por eso es muy fuerte tu título o tu cabeza de artículo de deslealtades de Televisa Univisión, porque estamos hablando del tipo de circunstancias que puedan estar cruzando para que este gigante mediático tome tal o cual decisión, como abrir el espacio para una campaña tan denigrante, tan ofensiva, como tú dices, para las audiencias mismas de Univisión y Televisa. Sí, así es. Se dieron una serie de acontecimientos, Carmen. Recordemos que Univisión compra Televisa y se convierte en la cadena... ¿Al revés? Sí, la cadena es al revés, sí, la cadena de habla hispana más importante del mundo. De esta manera, bueno, pues se dan una serie de acontecimientos, y te digo, todo esto alrededor de la campaña de Trump, una serie de entrevistas que le hacen a Trump también muy benévolas, una serie de la salida de Jorge Ramos, que pues fue, si bien Jorge Ramos se despide agradeciendo y tal, y es una salida que no se esperaba realmente, no es una salida que él hubiera venido anunciando años atrás, o que él realmente se retiraba dócilmente de la televisión. Entonces se dan una serie de acontecimientos que vale la pena pues tratar de destacar para ver si tienen y encontramos algún hilo entre eso. Y repito, también el tema de la salida de Emilio Azcárraga, la llegada de Trump, desde luego que pues recordemos que le hacen una entrevista cuando está dentro de su campaña para ser presidente de Estados Unidos. Le hacen una entrevista que fue calificada realmente como amigable por varios, inclusive de los senadores y diputados demócratas de Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues esto llamó la atención porque Trump siempre ha sido muy violento en contra de los latinos, inmigrantes. Ha sido, pues recordemos lo que llegó a decir, que eran violadores, que eran delincuentes, el tema del muro, que ahora pues no fue eslogan de su campaña, pero sí lo fue del anterior, y ahora tenemos en contrario pues esta campaña de odio. Todo esto llama la atención, Carmen, pero ¿qué llevó a Televisa México a transmitir esta campaña?
en nuestro país me parece que sí es muy grave, sí hay una gran diferencia en transmitirlo, esa es mi opinión, en Estados Unidos nada más, que transmitirlo ya también en México y además en un horario estelar. Me parece que hace bien la presidenta Sheinbaum. Vamos a ver qué sucede más allá de incluir el artículo en la ley, que no puede ser retroactiva, entonces la ley no se podría aplicar retroactivamente por más sanciones que haya. No hay hoy por hoy no hay una sanción a Televisa por hacer esto. Tampoco hay una prohibición para que lo haga, se trata de un contrato comercial, pero sí hay una gran falta ética, en mi opinión, de permitir y facilitar el medio de comunicación mexicano para que esto se transmita. Veremos qué dice la televisora, Carmen, porque pues hasta ahorita entiendo que no ha dicho nada, no sé qué vaya a comentar. Le están pidiendo que retire, ¿no? Que retire el spot, o sea, Conapred directamente está pidiendo que retire... A quien corresponda, como tú dices, ¿no? A quien corresponda, 2 puntos. Aquí es que sí, no le pusieron nombre y apellido a la cosa, ¿no? Pero ya tiene nombre y apellido la cosa. Pues sí, sabemos muy bien quién es. Me extraña que hayan puesto a quien corresponda, porque pues cierta o sea, le falta poner a quien corresponda o a cierta televisora de cierto país, de cierto poder en México. Sí, me preocupa ese cuidado, cómo todavía cuidan al nombre de Televisa, pero en todo caso es un buen paso el que están dando. Veremos qué sucede y qué dice la televisora. Me parece que ya se tardó un poquito en salir, porque sí es muy fuerte que la presidenta de México en su mañanera dedique todo el tiempo que ha dedicado a este tema y que la televisora ni siquiera salga a responder una disculpa, un argumento, una explicación. Me parece que es lo que estamos esperando todos, Carmen. Sin duda, y bueno, pues tú dejas una cosa al final, déjame regresar a tu artículo, que es un referente obligado en siempre, pero en este momento más, porque desde esa fecha, pues pusiste el dedo en la llaga, como digo, y sí dejas abierta la pregunta, ¿no? O sea, dejas abierta la pregunta de si una decisión de este calibre, ni modo que no hayan pensado que iba a pasar, ni modo que no hayan pensado, o sea, no era un anuncio de mayonesa. Estamos hablando de una campaña que ni modo que no hayan calibrado, evaluado, visto la dimensión que tenía. No todos los días una televisora recibe la petición de una campaña de la secretaria de Gobernación de Estados Unidos para decir lo que está diciendo, ni modo que no lo hayan visto. O sea, no hay manera de imaginar eso. Dicho lo anterior, al decidir hacerlo, pues entonces tú dejas abierta la circunstancia del complejo contexto en el que está la televisora y sus ejecutivos y dices, ¿será que hablando del caso FIFAgate y del complejo entorno de los ejecutivos de Televisa, ¿será que pronto sabremos de la exoneración de los funcionarios de Televisa en este escándalo del FIFAgate? ¿A quién le es leal Televisa Univisión? Y pones ahí, tic, el dedo en la llaga. Queda en calidad de pregunta obligada. A México no parece muy leal, porque pues después de transmitir una campaña así, querida Carmen, pues que daña profundamente la dignidad. La dignidad de sus audiencias, de las audiencias, de las personas. ¿Sí? Exacto. De sus audiencias, y no nomás de los mexicanos, porque hay que decir que los inmigrantes no son solo mexicanos. De las personas en general. En general, y específicamente cuántos mexicanos que están en México tienen familiares en Estados Unidos que han millones de personas que ven Univisión y millones de personas que ven Televisa, que son las audiencias que están siendo pues agredidas, porque es una amenaza muy agresiva la de la funcionaria estadounidense, o sea, criminales directamente. Sí, criminales. En otro momento, basura. Jesús Esquivel más temprano hablaba de otro momento de estas declaraciones que se hacen desde el gobierno de Donald Trump. Llamar basura a alguien, así sea indocumentado, irregular. O sea, a ver, no tiene la más mínima noción de lo que significa la condición humana, el respeto a las personas, independientemente de la condición de indocumentados, etcétera, y hacer una acusación global, genérica, abierta a los migrantes y decir criminales es brutal lo que estamos viendo. Es México y es el mundo, desde luego, pero en este caso específico, pues abrir la puerta para una campaña tan agresiva, tan ofensiva, tan delicada para las millones y millones de personas que siguen de cerca pues estos canales allá y acá, pues es un tema que ya tomó estas dimensiones que involucran a la presidenta, que dijo esta mañana, por cierto, déjame recuperar, Irene Levy, lo de la ley. Déjame recuperar esto y vuelvo contigo.
estas campañas? No, va a ser algo más. Vamos a cambiar la ley para que se prohíba que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda política, ideológica en nuestro país. Pues todavía más fuerte. Entonces, ellos pueden hacerlo en los Estados Unidos. Hasta ahora no hay ninguna ley porque se retiró ese artículo de la ley de telecomunicaciones de que estaba prohibido que los gobiernos extranjeros hicieran propaganda en México. ¿Qué cosas pueden promover? Pues el turismo, la cultura. Si cualquier país del mundo quiere promoverse en nuestro país o nosotros en otro país, pues no tendría ningún problema. El problema son esta propaganda del propio gobierno, además de actos que nosotros consideramos discriminatorios. Entonces, vamos a cambiar la ley. Y yo espero que además haya unanimidad en el cambio, ¿no? Porque ayer los prianistas todos estaban muy indignados y qué bueno, pues que se pruebe por unanimidad, ¿no? Que no deben los gobiernos extranjeros hacer propaganda en nuestro país, ni política, ni ideológica, ni nada que tenga que ver, pues menos con actos discriminatorios, ¿no? Entonces, ni en las redes sociales podrán pautar, se podrá ver mientras esté en su propia red, pero pautar, pues eso no es correcto, no está bien. Entonces, lo pueden hacer en su país, pero no en el nuestro. Okay. Aquí está lo que dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Irene Levy, y bueno, pues vamos a ver qué dice la ley que viene y qué específicamente le incorporan a la ley en cuestión. Aquí hay un punto que nos envía. Bueno, el punto que nos envía el doctor Jorge Alcocer, a quien le mandamos un saludo. El doctor Jorge Alcocer está escuchando la conversación contigo, cosa que le apreciamos siempre, y le mandamos un saludo y nos manda algo importantísimo de la ley. Tú dices, yo revisé de cabo a rabo la ley de telecomunicaciones, ¿cierto? La de telecomunicaciones y la de radiodifusión. Dice aquí, la de radio y televisión. nos envió aquí la Ley Federal de Radio y Televisión, la que se derogó, y nos dice, ojo con el artículo 65. Mira, me detengo aquí contigo, Irene. Dice el doctor Alcocer, ojo con el artículo 65 de la ley que se derogó. El artículo 65 decía: la retransmisión de programas desarrollados en el extranjero y recibidos por cualquier medio por las estaciones difusoras o la transmisión de programas que patrocine un gobierno extranjero o un organismo internacional únicamente podrán hacerse con la previa autorización de la Secretaría de Gobernación. Artículo 65 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que fue derogada y es a la que se refería la presidenta, aunque la presidenta dijo que era la Ley de Telecomunicaciones y se trata de la Ley Federal de Radio y Televisión en este artículo 65, ley derogada, pues en el gobierno de Peña Nieto, si no me equivoco. Y bueno, pues este es el punto, Irene, que nos envía el doctor Alcocer. Sí, un saludo cariñoso a mi querido Jorge. Efectivamente, sí, este artículo yo lo conozco, pero no es un programa, no se trata de un programa lo que se está retransmitiendo, y no es el artículo que citó la presidenta Sheinbaum. El artículo que citó, el artículo entre comillas, porque no está el artículo, que repito, creo que sería bueno que nos dijera en dónde estaba este artículo y qué número era. El artículo que ella menciona dice que se prohíbe la transmisión de propaganda de gobiernos extranjeros en nuestro país. No es el caso, y en este sentido es muy buen artículo el que cita Jorge, pero o sea, este se refiere a programas, no campañas, no campañas. Sí, porque bueno, aquí pasan un montón de programas del extranjero, muchos programas se pasan a la televisión mexicana y deben tener entonces, por lo que vemos, una autorización de la Secretaría de Gobernación para poder ser transmitidos, programas. Eso era en la ley. En la ley derogada. Está abrogada en 2014, eso estaba ahí, pero eso se refería a programas. Esto no es un programa, es un spot, es un anuncio tal cual,
es un anuncio y como tal no está mencionado ni en este artículo 65 ni en el texto que menciona la presidenta Sheinbaum, que repito, no conozco y no sabemos de qué ley y qué número de artículo tiene. Sería muy bueno que nos dijera cuál es. Dice que se va a restituir. Yo lo que creo es que lo va a agregar, cosa que me parece bien. Habrá que ver la traducción, la redacción final, Carmen, porque tampoco se trata ahora de atentar contra la libertad de expresión. Ya sabes que no, imagínate el filitito, cuidado. Sí. De acuerdísimo. Ajá, que eso es lo que puede llegar a venir de, bueno, ahora es la ley Mordaza y ahora ya no nos van a dejar transmitir cualquier cosa. No, sí, cuidado con eso. Así es. Estamos hablando de algo muy específico, ¿no? Perdón, estamos hablando de algo muy específico. Es campañas pagadas por gobiernos extranjeros en medios de comunicación concesionados. De ese universo estamos hablando tan específico. De ninguna otra cosa que nos impida pues la libre expresión y la libertad de prensa y la libertad de contenidos. Si no, cuidado con el tema, como decimos. Y también hay que tener cuidado, porque si tú quieres transmitir este spot para comentarlo en tu programa, pues tienes el derecho de hacerlo. Noticiosamente, imagínate, sí. Uh-huh. Estás opinando. Entonces hay que nada más revisar cómo va a quedar la redacción de esto, pero como dice la presidenta Sheinbaum, de gobiernos extranjeros que tengan injerencia en nuestro país, bueno, pues habrá que ver cómo va a quedar esta redacción. Pero el texto que ella menciona, hasta donde yo conozco, no existía ni en la ley de radio y televisión, ni en la ley de telecomunicaciones, que eran dos y se convirtieron en una sola en 2014. No estaba ni en la anterior, ni las dos anteriores, ni en la de 2014. Nada de esto estaba ahí. Podría ser que se esté refiriendo a este artículo y esté pensando que programa involucra campaña. Pudiera ser esa la confusión. Pero el texto no se parece, Carmen. El texto es totalmente distinto. Es que es distinto. Sí, no. Lo que se dijo no está, entonces. Pero ¿de dónde salió ese artículo? Entonces, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Si te fijas, no menciona el número, ¿no? Eso es extraño, porque normalmente hubiera dicho el artículo tal de la ley tal decía esto. Y ella nada más menciona el texto. Entonces es extraño. No sé si está ella mal informada o a lo mejor está confundiendo el texto que se va a agregar, que por cierto, Carmen, el día de hoy ya se anunció, el día de hoy se presenta esta nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, donde veremos un texto similar o igual al que acaba de mencionar la presidenta Sheinbaum. Ni más ni menos, pero bueno, una cosa es agregar y otra es restituir, que en este caso pues nos queda la duda y habremos de preguntar que la presidencia nos aclare exactamente a qué artículo y en qué punto específico. Pero por lo pronto, el artículo 65 desapareció y ya los programas, déjame preguntarte, los programas que vienen del extranjero ya no tienen que ser autorizados por la Secretaría de Gobernación para que los medios concesionados los transmitan. No, ya no hay una autorización. Recordemos que gracias a la tecnología, Carmen, pues primero ya no hay una autorización previa de programas por parte de la Secretaría de Gobernación, y entonces lo que sucedió es que cambió completamente el régimen en materia de transmisión, tanto de spots publicitarios como de programación. Con la llegada de la televisión por cable o televisión de paga, pues ya sabemos que esto se abrió muchísimo, y también en radiodifusión la programación es abierta, no hay una censura previa, no hay una calificación previa, sean extranjeros los programas o sean nacionales, tienen que cumplir pues con el subtitulaje o el doblaje, con la clasificación, si es clasificación A, B, C, etcétera, pero ya no hay una autorización previa a programas extranjeros. Imagínate, muchísimos de los programas que vemos son extranjeros, películas y programas son extranjeros. Ya no existe esto, es un régimen mucho más abierto, cosa que me parece muy bien, pero sí creo que vale la pena incluir algunos candados, querida Carmen, como, bueno, pues a ver, una cosa así como la que estamos viendo ahorita, que repito, son circunstancias que no nos hubiéramos imaginado ni que existieran en un país, ni que una televisora mexicana decidiera retransmitirla. Entonces, es un caso muy específico y puede ser normal que haya una laguna en la ley. No es culpa, me parece a mí, de nadie,
porque estamos viviendo circunstancias extraordinarias con lo que está pasando con Donald Trump. Jamás hubiéramos pensado una falta de respeto hacia los mexicanos, y menos que una televisora mexicana reprodujera esto, Carmen. Entonces yo creo que está bien actuar ahora, está muy bien. La presidenta Sheinbaum no sé si va a enviar una nota diplomática o algo así. Creo que esa parte internacional también es importante, y creo que era importante incluso antes de que México transmitiera este spot. Desde que se transmitió en Estados Unidos, para mí levantó alertas, y bueno, vamos a ver ahora cuáles son los siguientes pasos, y desde luego, Carmen, la reacción de la televisora es muy importante conocerla. Y pues seguir discutiendo dónde queda la lealtad o las lealtades de este gigante mediático que es Televisa, pues allá y acá, porque al final de cuentas ya tiene una presencia extendida, ni más ni menos Televisa. Cada cosa que haga es un gigante, o sea, cualquier circunstancia relacionada con Televisa es de altísimo impacto, de interés nacional, y hay que revisarla con lupa porque estamos hablando de un megapoder al final de cuentas. Y hay que exigirle ciertas cuentas, ¿no? Carmen, hay que pues esperar que diga algo. O sea, no podemos decir, ok, ya no dijo nada y ya ahí quedó la cosa. Me parece que es importante exigir que responda a lo que está sucediendo hoy en México, que ha causado una enorme indignación con toda la razón del mundo. Y bueno, ahora, ¿qué tiene que decir a quien corresponda? O Televisa, ¿no? Ni más ni menos a quien corresponda, y bueno, pues estaríamos a la espera de eso, pero sí, efectivamente es un tema de enorme importancia, y sí, estamos en una situación en donde históricamente, bueno, a ver, queda aquello de los soldados del presidente, ¿no? Soldado del presidente, como alguna vez se le llegó a llamar a la televisora. Bueno, han pasado miles de cosas en las décadas de su existencia, pero bueno, estas lealtades políticas de un gigante mediático teniendo una presencia tan influyente y tan poderosa en México, pero ahora en Estados Unidos es un gigante. O sea, lo de Univisión es un tema que uno no se imagina cómo acabó de suceder, porque les costó trabajo, les costó muchos años, pero al final lograron tomar el control de este gigante de la televisión en español en Estados Unidos. Esto no es cualquier cosa. No digo que pasó de noche, porque no pasó de noche, pero sí costó para Televisa muchísimas cosas en el camino, y lo lograron. Como sea, ellos hoy controlan Univisión, esta importantísima cadena de televisión en Estados Unidos. Así que Estados Unidos y México conectados por siempre en este tema de los medios y de la televisión abierta, pues con esta circunstancia, pues lo que vimos fue la hiperconcentración de poder en México y en Estados Unidos. Y esta campaña nos llama poderosamente la atención, y uno tiene derecho a preguntar por qué lo hicieron y qué podrá venir para ellos después de haber decidido pues participar de esta forma en algo tan deleznable para la sociedad mexicana y para sus audiencias, que son millones. Así es, querida Carmen. Y el otro punto que se abre también, y creo que va a dar mucho de qué hablar, es lo que dice la presidenta Sheinbaum, que mencionó el día de hoy y que lo acabas de transmitir tú, que en las redes sociales y en las plataformas digitales. Ese es otro tema enorme, porque cómo vamos a controlar, y eso es algo que seguramente vamos a ver en la ley que se dé a conocer el día de hoy, cómo se va a poder controlar lo que se transmita en plataformas digitales y en redes sociales. Habla ella de pautar, pues pautar es un término más de televisión y de radio. Hay que ver cómo se va a controlar, porque hay que decirlo, este spot también se ha transmitido en redes sociales como YouTube. Entonces, ¿cómo controlar y cómo prohibir y cómo sancionar también a las empresas que decidan retransmitir un spot tan lamentable como el que estamos viendo? Y pues no está tan sencillo como a una televisora que tiene espectro radioeléctrico del país. No es lo mismo eso que pues prender tu computadora y ver el spot en una red social. También ese es otro gran tema en el que vamos a entrar, no solamente para este spot, sino en general. ¿Qué va a pasar con los contenidos en las plataformas digitales y en las redes sociales? A ver, Irene, le habías tocado el tema de temas, sin duda. Una cosa es un medio de comunicación que da su nombre, que se sabe su identidad, que sabes perfectamente que ese medio decidió publicar o decir tal o cual cosa. La responsabilidad del medio se asume y se dice, sí, lo publiqué, ahí está, no hay duda de que yo soy responsable de lo que aquí se transmite, de cualquier tipo el contenido, pero hay una responsabilidad identificada. Pero en las redes sociales
hay una industria, hay una circunstancia de anonimato impresionante y vemos con mucha claridad campañas orquestadas que requieren dinero para hacerse, para producirse y para lanzarse. Y ahí uno tiene derecho a preguntar quién está detrás de campañas que se huelen a la distancia, que claramente hay un conjunto de comunicaciones de la sociedad diversa, pues importantísima, valiosísima, que la gente esté comunicándose horizontalmente de manera potente, pues es la parte luminosa de las redes. Pero hay una parte muy oscura de las redes sociales que tiene que ver con personas, instancias, etcétera, que generan campañas muy potentes y que nadie sabe quién está detrás de ellas, hasta que se sabe. Pero en este caso, estamos hablando de este filón que dejas aquí. ¿Qué podemos hacer con la televisión y los medios concesionarios? Bueno, una ley. Vamos a ver que no se pueda vender espacio a un gobierno que quiera hacer una campaña como esta. Bueno, esa es una franja de posibilidad. Pero el resto de la posibilidad de comunicación y de impacto y de influencia y de generar fake news y de distorsionar la realidad y de crear campañas en contra o a favor de alguien, destruir reputaciones, eso requiere detenerse. Estamos frente a un fenómeno de comunicación en donde uno tiene derecho a preguntarse quién está detrás de ese tipo de cosas. Dicho lo que dijiste, me quedo con este comentario. Carmen, y eso es un tema que ya rebasa a un país. Estamos hablando de temas que requieren ser revisados a nivel por lo menos regional, si no es que universal. Y te lo digo porque es imposible marcar las fronteras de redes sociales o de gigantes tecnológicos como Google, por ejemplo, donde tú te metes a buscar una información y la publicidad está diseñada a medida. ¿Por qué? Pues por las cookies famosas que tú buscaste a partir de tus búsquedas. Tú tienes un perfil que un algoritmo ha diseñado para ti y entonces te van a salir ciertas propagandas y ciertos anuncios diseñados para tu perfil. ¿Cómo regular eso? Habría que meterse a regular el algoritmo, habría que meterse a conocer esto. Hasta ahora no ha podido hacerlo nadie, bueno, ni la Unión Europea, que podemos decir que es el conglomerado más injerencista en materia de regulación digital, ni siquiera ha logrado hacer esto. Entonces, es muy importante y hay que tener mucho cuidado, Carmen, porque también aquí sí se puede rayar en el límite entre la libertad de expresión y la libertad de navegación y la neutralidad de la red, todos estos conceptos que están muy anclados en la sociedad, para decir, bueno, ¿qué costo tiene para estos principios de libertad que yo tenga injerencia en el manejo de una plataforma o de una red social para prohibir A, B o C en México? ¿Qué tan fácil y factible técnicamente es que yo lo prohíba cuando sabemos que no hay fronteras? Hay temas técnicos que pueden ser manejados como bloquear ciertas cuestiones por IP, ¿no? Por la dirección IP, que sabemos que está dentro de un territorio y eso se puede lograr. Pero estamos hablando de temas ya a nivel global, Carmen, donde muchos países están preguntando cómo poner límites a redes sociales donde ni siquiera la red social es la que genera el contenido, es otro usuario el que generó el contenido. Sí, no, la red no. ¿Hasta dónde limitar eso? Exactamente, y entonces son temas que tienen que estar ahorita sobre la mesa discutiéndose en nuestro país a nivel nacional, pero también a nivel regional y mundial, querida Carmen. Ni más ni menos, a nivel nacional, regional y mundial es un tema de temas y sí, vuelvo al punto, o sea, el anonimato, el hacer cosas tremendamente importantes con influencia e impactos de enormes dimensiones, no lo estamos acabando de procesar con suficiencia porque estamos con el pasmo de que hay un conjunto de cosas que no podemos saber cómo salir de ellas en términos positivos para la sociedad, sin afectar libertades, sin afectar derechos, pero identificando que hay conductas específicas dentro de las redes sociales
que no tiene nada que ver con lo que los ciudadanos digan y hagan y que sean lo más irreverentes que quiera. Cada quien tendrá que su propia libertad de decir las cosas. Ese es un tema, pero otro tema efectivamente es cuando hay una orquestación con recursos para poder incidir de tal o cual manera en el debate público, atacando o promoviendo de manera anónima y utilizando este poder gigantesco que es la comunicación en las redes sociales. Ha habido, hablando de migración, una migración gigantesca de medios tradicionales hacia medios cibernéticos y redes sociales, eso lo sabemos, de tal manera que vamos a dejar aquí esta conversación porque yo creo que merece detenernos más, Irene. Al final de cuentas, el mundo a su vez está viendo de qué forma en clave democrática enfrenta este tipo de circunstancias donde se cuela un conjunto de situaciones que son inadmisibles o deberían serlo. Deberían serlo, Carmen, y hay que hablar también, se da para mucho, pero esta parte de lo que está sucediendo en Estados Unidos con esta tendencia a dejar la autocontención, me refiero a las empresas como Meta y el propio X o Twitter, que están pasando de tener estas reglas de autorregulación o de autocontención, de autorrevisión, para discernir entre qué es un discurso de odio, qué incita a la violencia, para bloquear todo esto, a una cosa de mucho más amplitud y libertad, y están abandonando las reglas de autocontención para decir, bueno, pues que sea la propia comunidad de internautas los que califiquen si es odio o no es odio. Entonces estamos todavía yendo hacia mayor laxitud. Que suena muy lindo, si lo vemos así sencillamente, si fuera la propia sociedad libremente, orgánicamente, bueno, todavía ahí podríamos discutirlo, pero estamos hablando de una cosa intervenida, estamos hablando de comunicaciones y de diálogo social que está intervenido por este tipo de herramientas, campañas, fabricaciones, inducciones desde ciertos lugares y poderes que al final de cuentas es lo que en algún punto pues tendríamos que saber cómo identificar, pero al final de la historia estamos sí en un momento pues de cambio civilizatorio donde de lo que se trata es de rescatar los valores fundamentales de las democracias, de los marcos regulatorios correctos, apropiados para defender los derechos, para respetar y alentar las libertades, pero para identificar todo aquello que atenta contra eso, revuelto pues en un universo tan grande como este. Tal cual, tú lo dices muy bien, estamos frente a un cambio que lleva a transformar las plataformas comunicacionales y de información de como las conocíamos, ahora son totalmente diferentes. Ahora las preguntas son, ¿cuáles son las nuevas reglas del juego? Que además, Carmen, son reglas dinámicas, porque cada vez hay algo nuevo y entonces ni siquiera te puedes detener mucho tiempo a observar una fotografía porque estamos hablando de algo que cambia constantemente. Pero es un debate que se tiene que dar y yo no veo que se esté dando dentro del Congreso de la Unión, dentro de las instancias mexicanas para regular esto o no regularlo, porque no digo que necesariamente se tenga que regular y tampoco lo veo que se esté dando este debate en las escuelas. No veo tampoco que a nivel educativo se esté enseñando a leer la letra chiquita y a leer entre comillas todo lo que nos invade y nos bombardea, porque ya no eres tú el que da la información. Y digo información entre comillas, porque no sé si podemos llamarle información a todo esto. Ya no eres tú el que va a todo esto, sino que te bombardean todo el tiempo. Cómo discernir, cómo buscar, cómo eliminar, son cosas que tenemos que aprender a hacer y es un debate que se tiene que dar con mucho mayor intensidad de lo que estoy viendo que está sucediendo en México y en el mundo en general, pero en México en concreto. Y esto es parte de lo que estamos hablando ahora, de este spot y todo esto, pues es parte de este todo que estamos hablando, Carmen, que es la nueva época de la información y la comunicación que toca los valores democráticos, desde luego, ¿no? Sin duda, pues Irene Levy, seguiremos hablando, si me lo permite, si queda aquí pues todo esto que es sumamente importante y todo esto detonó de la conversación inicial que tiene que ver con una televisora tan grande como Televisa, que bueno, pues decidió junto con otros medios, pero principalmente Televisa, porque al final de cuentas es esto, ¿no? Cada quien, del tamaño que sea, se hace responsable como medio de comunicación de lo que emite, de lo que comunica, etcétera, y en este punto en específico, este gigante en México
en Estados Unidos ahora con Univisión, pues está bajo el fuego de la crítica por el tema de la campaña. Y regresando al punto, déjame comentarte que alguien que nos está siguiendo, un buen amigo que nos está siguiendo en la conversación, me mandaba un mensaje al hablar de aquel dicho de Televisa, soldado del presidente, que fue lo que definió a la televisora por muchas décadas. Soldado del presidente, este factor de poder de un sistema donde el engranaje de ese sistema tenía a los medios de comunicación y a este en particular, pues como una parte fundamental de su funcionamiento. Y me dice aquí mi amigo, soldados del presidente, Donald Trump. De ahí las deslealtades y las lealtades de Televisa. Habrá que ver con quién están, querida Carmen. Habrá que ver con quién están y por lo pronto aquí está este análisis puntual de tu parte que te apreciamos muchísimo, Irene. Sigamos hablando. Un abrazo y buenos días. Otro abrazo para ti y al auditorio. Gracias. Buenos días. Carmen.